¿Sabías que la supervivencia o el éxito de tu empresa no dependen solo de cuánto vendes, sino de cómo manejas cada céntimo que entra y que sale? Muchos empresarios ven la gestión de pagos y cobro como un simple trámite, pero es el corazón de la tesorería de cualquier negocio. Una mala gestión puede hundir tu liquidez y rentabilidad antes de que te des cuenta. Pero no te preocupes, hoy vamos a cambiar eso. En este vídeo de Finanzas para Humanos te desvelaremos las herramientas esenciales para que tu empresa no solo sobreviva, sino que prospere. Descubre cómo dominar desde la letra de cambio hasta el confirming para optimizar tu flujo de caja, reducir riesgos y asegurar la salud financiera de tu negocio. Quédate, porque lo que aprenderás aquí puede transformar tu empresa. Vamos a por ello. Bueno, vamos a empezar en primer lugar por la letra de cambio. Lo primero que vamos a ver es ¿qué es? Pues es un documento mercantil que formaliza una orden de pago. Es un título de crédito por el cual una persona, que se llama librador, ordena a otra, que se llama librado, que pague una suma de dinero determinada a un tercero, que es el tomador o beneficiario, en una fecha y lugar específico. ¿Quién interviene? Pues como hemos visto, un librador, que es quien emite la letra y ordena el pago, un librado, que es quien debe de pagar la letra, y el tomador o beneficiario, que normalmente coincide con el librador y es quien va a cobrar la letra. ¿Qué características tiene? Pues la formalidad. Tiene unos requisitos legales específicos. Cualquier documento no puede ser una letra de cambio. La autonomía. El poseedor de la letra tiene un derecho sobre ella sin que le afecte las relaciones de los anteriores tenedores. Ahora vamos a verlo. Eso es el endoso. La abstracción. Esto quiere decir que el obligado al pago, que es el librado, es independiente de la causa que originó la letra. Es decir, yo puedo estar no conforme con una venta que me han hecho, pero tengo que pagar la letra si la he firmado. Ya luego podré reclamar por otras vías los defectos de lo que he comprado, pero la letra la tengo que pagar. Conceptos. Emisión. El librador crea la letra y la entrega al tomador. Se acepta. El librado lo que hace es firmar la letra. El endoso. El tomador puede endosar la letra, es decir, yo puedo tener una deuda con un tercero y como soy el tomador de la letra, endosársela para que se le pague a ese tercero. Avalista. También cualquier interviniente de toda esta cadena puede garantizar con un aval. Y el protesto, que lo que quiere decir es que si no se paga a vencimiento, el tomador levanta un protesto notarial para poder ejercitar acciones legales. Ventaja que tiene la letra: es un instrumento con fuerza ejecutiva, es endosable, lo que hemos visto antes, y permite su circulación y descuento. Inconveniente: su formalismo es una barrera y el protesto implica costes adicionales en caso de impago. Yo tengo siempre una regla mnemotécnica, aunque es verdad que la letra ya se usa muy poquito, para saber lo que era el librado y el librador. Pues el que paga siempre es el librado y hay una fórmula de que no se te olvide. Es, si no he pagado la letra, decir, no me he librado de pagar. Y si la he pagado, me he librado de pagar. Esté pagada o no esté pagada, el librado es el que tiene la obligación de pagar. El pagaré, ¿qué es? Pues es un documento mercantil por el que una persona, el firmante o emisor, se compromete a pagar una suma de dinero a otra en una fecha y lugar determinados. Está el firmante o emisor, que es quien se compromete a pagar y firma ese pagaré, y el tomador o beneficiario, que es quien va a cobrar el pagaré. Características muy similar a la letra en cuanto a formalidad, literalidad, autonomía y abstracción, con la diferencia de que es una promesa de pago y no una orden, pero se ejecuta con la misma ley aquí en España. Conceptos. Emisión es el firmante crea y firma el pagaré, y el endoso es que el tomador, como en el otro caso, puede transmitir el pagaré a un tercero mediante endoso. Particularidades de la letra y el pagaré. Si en cualquiera de estos dos documentos ponemos a la orden, significa que pueden ser transmitidos por endoso. Se pone luego páguese a por detrás y ya se puede transmitir. Da mayor liquidez al documento porque así es más fácil que circule. Y si ponemos no a la orden, no puede ser transmitido por endoso. Se puede ceder mediante una cesión de derechos, pero es mucho más complejo legalmente y no tiene los efectos legales del endoso. Esto lo que hace es limitar la circulación. Es decir, si yo pongo a la orden y se puede endosar, al final ese documento va a haber que pagárselo a alguien con el que no tengo nada que ver y que al final pues a lo mejor no es conveniente pagársela. Lo limito con el no a la orden. Recibo bancario adeudo directo SEPA. Es un método de pago usado para cobrar sumas de dinero de forma recurrente, directamente en la cuenta bancaria de un deudor previa autorización de este. Es el recibo domiciliado de toda la vida. Hay dos tipos de adeudo: el B2C, que se usa para pagos de consumidores a empresas. Hay un plazo de 8 semanas para devolver un cargo autorizado y de 13 meses para uno no autorizado. Y el adeudo B2B, que es el que se utiliza para pagos entre empresas y ofrece un plazo de devolución muchísimo más limitado, lo que da mucha seguridad al cobrador. Las ventajas: para el acreedor, automatiza y simplifica los cobros recurrentes y reduce la morosidad. Para el deudor, comodidad, ya que no necesita recordar los pagos. ¿Y qué inconveniente?
Pues para el acreedor, que hay que ser muy riguroso en la gestión de los mandatos por el riesgo de devoluciones. O sea, si queremos tener un recibo bancario con adeudo directo SEPA, no podemos pasarlo tal cual, tenemos necesariamente que recoger la firma del deudor. Transferencia. Es una operación, la conocemos todos, mediante la cual una persona o empresa envía dinero desde su cuenta a la cuenta de otra persona. Hay varios tipos, está la ordinaria, es la transferencia en la cual el dinero suele estar en la cuenta del beneficiario en 1 o 2 días hábiles. Urgente, que es cuando el dinero llega el mismo día. Y dentro de la urgente tenemos dos tipos, la inmediata SEPA, que tarda en torno a 10 segundos y el importe máximo son aproximadamente unos 100.000 euros, depende también del banco. Ventaja buenísima, que funciona todos los días, a todas las horas. Y luego está la vía Banco de España, que puede tardar hasta 45 minutos. El Banco de España va haciendo una serie de barridos y solamente se hace en día hábil y con un límite horario, normalmente hasta las 3 de la tarde. El cheque es un documento mercantil por el cual una persona librador otorga a una entidad bancaria, aquí el que paga es el banco, por eso es el librado, que paga una determinada suma a otra persona o empresa. Tipos de cheque que hay: al portador, lo conocemos todos, puede ser cobrado por cualquier persona que lo posea. Nominativo, solo lo puede cobrar aquel cuyo nombre aparece en el cheque, sea una persona física o sea una empresa. Cruzado, que lo que lleva son dos barras paralelas cruzadas, y eso lo que quiere decir es que ese cheque solamente se puede ingresar en una cuenta corriente. Conformado, que es el cheque en el cual el banco certifica que hay fondos suficientes en la cuenta del librador. Cada vez se utiliza menos porque se utiliza más el bancario. Directamente el banco emite el cheque. Las ventajas del cheque: es una alternativa al dinero en efectivo y además permite aplazar el pago hasta la presentación al cobro. Si yo doy un cheque y tardan 5 días en cobrarlo, pues 5 días que no tengo que pagar. Inconveniente: hay riesgo de impago por falta de fondos, hay riesgo de falsificación y un riesgo que no todo el mundo se plantea, pero a mí me ha pasado personalmente, es el riesgo de extravío. A mí me mandaron un cheque por correo certificado y ese cheque se extravió. Tuve que ejercitar una acción prevista en la ley cambiaria del cheque, tuve que nombrar abogado, tuve que nombrar procurador y tardé un año entero en cobrar ese cheque. El confirming es un servicio financiero ofrecido por entidades financieras a sus clientes para gestionar y adelantar el pago de sus facturas a proveedores. ¿Quién interviene? Pues la empresa cliente, que lo que hace es ir a contratar el servicio de confirming para poder pagar de esta manera a sus proveedores, el proveedor, que es el beneficiario de los pagos de esa empresa cliente, y la entidad financiera, que es el banco entidad que ofrece ese servicio de pagos confirmados. ¿Cómo funcionan? La empresa cliente envía a la entidad financiera la factura indicando a quién le debe, el importe y la fecha de vencimiento. La entidad financiera comunica a cada uno de esos proveedores que ha sido emitido un confirming a su favor y les ofrece la posibilidad de anticiparlo. El proveedor decide si desea anticipar el cobro, en cuyo caso va a pagar una comisión y unos intereses por ese anticipo, o decide esperar a la fecha de vencimiento. Y luego, llegado el vencimiento, la entidad cobra el importe total de la factura a la empresa cliente que le dio la orden. Modalidades muy importantes. Está el con recurso, que lo que quiere decir es que si el cliente no paga a la entidad financiera y el proveedor ha anticipado, la entidad financiera puede reclamar al proveedor. Es decir, el riesgo recae en el proveedor. Y sin recurso, si el cliente no paga a la entidad, esto no afecta al proveedor. El proveedor ya ha cobrado porque no tenía recursos. El riesgo recae en la entidad bancaria, que será la que tenga que ir contra el cliente. Ventajas. Para el cliente simplifica la gestión de pagos y mejora mucho la relación con proveedores, porque a los proveedores les da mucha tranquilidad, sobre todo en el confirming sin recursos. Para el proveedor obtiene liquidez inmediata si lo desea y además no consume su riesgo bancario. En el confirming sin recursos va contra el riesgo bancario del cliente. Inconveniente: los costes de la gestión. Y una cosa muy importante que quiero resaltar aquí y que hay mucha gente que no sabe: si tú tienes un confirming sin recurso y no anticipas el dinero y llegado su vencimiento resulta impagado, no tienes ninguna garantía de la entidad financiera. Ese papel se ha convertido en papel mojado. Os doy un consejo de los muchísimos años que he sido director financiero. Cuando a mí me daban un confirming sin recurso y yo dudaba de la solvencia de mi deudor, lo descontaba, lo anticipaba, aunque no necesitase el dinero y aunque esto tuviera unos costes de gestión y unos intereses. El factoring es un servicio financiero que es justo al contrario. Lo que permite es a una empresa ceder sus facturas pendientes de cobro a una entidad financiera, que en este caso se llama factor, que es el que se encarga de la gestión de cobro y del anticipo de las mismas. ¿Quién interviene? Por una parte, la empresa cedente, que es la empresa que vende y cede sus facturas a este factor; el deudor, que es el cliente de la empresa cedente, que es el que debe de pagar; y el factor, que es el banco entidad que adquiere los créditos y presta el servicio de factoring. ¿Cómo funciona? Yo tengo una empresa y vendo a crédito a mis clientes. Yo cojo y cedo esa factura de esas ventas a la entidad financiera, al factor. El factor me anticipa un porcentaje de esas facturas que puede estar entre el 80 y el 90%. Y ahora ese factor gestiona el cobro de esa factura con los deudores a la fecha del vencimiento. Y una vez que el factor ha cobrado, me liquida el restante que faltaba, deduciéndome las comisiones
comisiones y los intereses. Modalidades, igual que en el factoring, con recurso y sin recurso. Con recurso, si el deudor no paga, la empresa cedente debe devolver el dinero que le ha anticipado el factor. El riesgo recae en mí. Yo he cedido esos derechos de cobro, pero como es con recurso, ese dinero que me han anticipado lo tengo que devolver. Sin recurso, en este caso, el riesgo de impago es asumido por el factor. Con notificación, significa que el deudor, quien me deba mi dinero, sabe que sus facturas han sido cedidas y que debe de pagarle al factor, no a mí. Y sin notificación, el deudor me paga a mí y yo le pago al factor. Esto es menos común. ¿Qué ventajas tiene para la empresa cedente? Para mí, pues obtengo liquidez inmediata, mejoro la gestión de mi cobro y en caso de que sea factoring sin recursos, pues tengo una cobertura de impago. ¿Qué inconvenientes tiene? Para mí también, coste financiero y una cosa que mucha gente no se da cuenta, es el posible impacto que tiene mi imagen ante los clientes. Si mis clientes ven que yo he tenido necesidad de vender una factura que tenía créditos con ellos, el cliente puede pensar, esta empresa no está nada bien porque ha tenido que llamar a un factor. A modo de resumen, hay 3 formas de pago cada vez menos usadas, como son la letra de cambio, el pagaré y el cheque, y unas formas de pago cada vez más usadas, como son estos adeudos SEPA o recibos domiciliados, el confirming y el factoring. Y por último, hay que ser muy cuidadoso con las negociaciones con recursos o sin recursos, porque como ya hemos visto, en el primero no eliminamos el riesgo y en el segundo eliminamos totalmente el riesgo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado y haya sido de tu interés, y si es así, no te olvides de darle like, tocar la campanita y suscribirte. Es muy importante que toques la campanita porque si no lo haces no te van a notificar nunca cada vez que subo vídeos nuevos. Ahora estoy subiendo vídeos de finanzas personales, con lo cual también te puede interesar aunque no tengas empresa, así que nos vemos en el próximo.